Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 11. Campo de caza. La advertencia del guardián Dalo todavía estaba fresca en su mente cuando Luolin se acercó a los bordes del bosque de las 100 bestias. Después de cazar durante más de medio año, ya había notado la diferencia entre los animales de este mundo y Murim. Las bestias del bosque de las 100 bestias eran mucho más fuertes. Incluso un conejo que vería saltando al azar en el bosque podría rivalizar con la fuerza de un perro de caza bien alimentado de Murim. Luolin se sorprendió cuando descubrió esto. Si una criatura pequeña ya era tan poderosa, ¿qué pasa con aquellas más grandes, como los lobos o los tigres? No podrían rivalizar con maestros marciales o grandes maestros. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Luolin cuando pensó en esta posibilidad. Prometió no meterse con esos animales más grandes hasta que fuera un maestro marcial de segunda etapa. Luolin navegó expertamente por el denso follaje, escabulléndose hacia un nuevo lugar de caza, un claro salpicado de madrigueras de conejos. Había descubierto ese lugar hace unos días por accidente mientras seguía a ese conejo de orejas rojas. El bosque de las 100 bestias era un lugar peligroso. Se decía que incluso cultivadores con habilidades divinas habían perdido la vida en estos bosques siniestros. Si aquellos que podían volar por el cielo habían encontrado su fin aquí, ¿qué posibilidades tenía él, un niño pequeño y débil? Por esta razón, Luolin se había quedado en los bordes del bosque, cazando solo las criaturas. Encontrar animales pequeños lo suficientemente débiles como para cazarlos en un bosque tan grande era como buscar una aguja en un pajar. Muchos vagaban en grupos de 10 o más, pero Luolin nunca se metía con ellos. Con esta fuerza podría lidiar con 5 animales como máximo. Ya no era diferente a buscar problemas. A estas dificultades se sumaba el miedo constante a encontrarse con bestias más grandes, lo que impedía aún más su eficiencia a la hora de atrapar presas significativas. Pero el descubrimiento de este hábitat para conejos llegó justo a tiempo. Era como si alguien le diera una almohada justo cuando tenía sueño. Ya no tendría que recorrer el bosque como un ratón, escondiéndose en la oscuridad mientras temía bestias más fuertes. A partir de ahora podrá acampar cerca de estas madrigueras y cazar a los conejos que se alejan demasiado de su hábitat. Ya no tendría que perder un día entero para atrapar una sola presa. Con sus ojos mejorados, Luolin encontró su lugar de caza mientras aún estaba bastante lejos del claro. Los beneficios ocultos que conllevaba tiro con arco, los niveles superiores fueron bastante pocos y hasta ahora solo encontró unos 3. Ojos afilados, fuerza de espalda definida y pulmones mejorados. Ahora podía contener la respiración durante varios minutos. Casualmente, complementó su progreso en las artes marciales. 3 etapas antes del maestro marcial, es decir, de guerrero marcial de tercera categoría a guerrero marcial de primera categoría, cada una se centró en un aspecto. Un guerrero marcial de tercera categoría desarrolla su fuerza, mientras que un guerrero marcial de segunda categoría entrena su resistencia. Y finalmente, un guerrero marcial de primer nivel trabaja en su velocidad. Luolin era actualmente un guerrero marcial de segunda categoría, lo que significa que debería estar entrenando para desarrollar su resistencia. Cuando el tiro con arco subió de nivel, los registros de trabajo modificaron su cuerpo para usar correctamente arcos y flechas. Como efecto secundario, su resistencia recibió un gran aumento. Ahora podía actuar, músculos de hierro, venas de acero, al menos 10 veces al día sin atrofiar su cuerpo. Si pudiera ganar 10 puntos por día, se convertiría en un 1 y califica al guerrero marcial mucho antes de sus estimaciones anteriores. Luolin sacó su arco y sacó una flecha. Ya había encontrado a su presa, un conejo blanco gordo saltando desde una de las madrigueras cerca del borde del claro. Como no eran conejos de orejas rojas los que había cazado el día anterior, no necesitaba ser tan cauteloso. Con un denso arbusto enmascarando su figura, Luolin hizo sus preparativos. La cuerda tensa fue llevada hasta su límite y el arco se curvó en forma semicircular. Debido a sus músculos mejorados de hombros y brazos,
al extrascendente le resultó mucho más fácil operar el arco. Esperó pacientemente mientras la criatura saltaba más lejos del claro. Estos conejos eran lo suficientemente fuertes como para igualar a un perro de caza adulto de su vida anterior. Con sus habilidades actuales podría manejar unos cuantos conejos a la vez, pero más que eso sería imposible. Si irrumpiera como un tonto y se viera rodeado por unas cuantas docenas de animales, no tendría a nadie a quien culpar por su miserable muerte. Cazar como un verdadero cazador era el camino a seguir. La punta metálica de la flecha brillaba bajo la tenue luz filtrada a través de las densas hojas de los imponentes árboles. Los ojos de Luo Ling se entrecerraron de concentración, observando cada movimiento del conejo mientras esperaba la oportunidad adecuada para disparar. La oportunidad llegó cuando el conejo se detuvo a la pata de un árbol. Entonces, la flecha de Luo Ling atravesó el aire y su velocidad fue mucho más rápida de lo que esperaba. Antes de que pudiera parpadear, la flecha había alcanzado su objetivo y terminó de inmovilizar al conejo contra el árbol. Además, penetró hasta el final. Luo Ling se sorprendió. No esperaba que la flecha tuviera tanta fuerza. Pero después de pensarlo, se dio cuenta de por qué sucedió. Fue el resultado de la combinación de penetración y su fuerza natural en el brazo. Ya no era la misma persona que era hace 2 días. Se había vuelto más fuerte. Luo Ling guardó el arco con calma y avanzó lentamente hacia su premio. Se aseguró de que no hubiera otros conejos o animales cerca antes de salir del arbusto. La distancia entre su escondite y su premio era un poco larga y tuvo que hacer un desvío para llegar allí. Varios minutos después, Luo Ling envolvió al conejo en una gruesa capa de hojas y procedió a alejarse. Tendría que encontrar un lugar más seguro para desollarlo. Ese es un conejo grande que cazaste, Ling. El portero Daluo exclamó cuando Luo Ling le mostró la piel. Tu mala suerte te pone verde de envidia. El guardia calvo negó con la cabeza y lanzó una mirada envidiosa al niño de 9 años que tenía delante. No es que yo tenga suerte, tú simplemente tienes muy mala suerte. Creo que toda tu suerte se había desvanecido junto con tu cabello, guardián Daluo. Luo Ling replicó con una sonrisa, peinándose el cabello con algunos dedos provocativamente. Mocoso, ¿qué sabes? Una cabeza calva es un signo de fuerza. Daluo hinchó su pecho de orgullo. Luego tosió en sus manos y hurgó en su bolsa de dinero. Sacó un montón de anillos de hierro y se los entregó a Luo Ling. Aquí, 7 anillos de hierro. Ni un centavo menos. Como prometí, te pagué un anillo más alto que el precio del mercado. Acum, Scram. Gracias. Luo Ling guardó el puñado de anillos de hierro en la bolsa de tela adherida a su cintura. No los contó, pues tenía plena confianza en el calvo que tenía delante. Por cierto, dime si escuchas algo más sobre este devorador de hombres. Luo Ling solicitó. Aunque no encontró rastros de ningún animal feroz mientras cazaba, eso no significaba que no los hubiera. Como se estaba difundiendo un rumor entre la comunidad de cazadores, Luo Ling creía en la existencia de esta feroz bestia. Después de todo, los cazadores no eran un grupo chismoso. No mentirían sobre algo tan grave. Capítulo 12. Tiro con arco, Houdian 3. Como su caza duró solo unas horas, Luo Ling regresó al pueblo antes de que llegara la hora del almuerzo. Pasó por el mercado del pueblo y compró las hierbas y condimentos necesarios para marinar la carne. Después de comprar algunos panecillos de carne rellenos en Señora Base, fue a su lugar secreto de entrenamiento detrás del pueblo. Como tenía tanto tiempo libre, Luo Ling planeó mejorar nuevamente el tiro con arco. Después de todo, solo necesitaba disparar la flecha 1000 veces. Inmediatamente puso sus planes en acción. Dibujando su arco de entrenamiento, entrecerró los ojos y apuntó cuidadosamente al objetivo de madera distante. Con una respiración constante, soltó la flecha, observando cómo atravesaba la gruesa tabla, dejando un pequeño agujero a su paso. Sin embargo, un resultado así no hizo feliz a Luo Ling. Una flecha bastaba para hacer un agujero en el tablero de objetivos. Entonces, a este ritmo, quizá un poco menos de 20 flechas bastarían para diezmarlo. Podría quedarse sin tableros de tiro antes de poder terminar de disparar 1000 flechas. La escandalosidad de la penetración, rango 1, CC podía ver desde aquí.
Una desventaja de fortalecerse apareció en circunstancias tan extrañas, dejando a Luo Ling sin palabras. Pero, a pesar de su molestia, Luo Ling no podría estar más feliz. Si una flecha de bambú débil y de punta opaca ya pudiera perforar un agujero en una tabla de madera gruesa, imagínese el tipo de destrucción de la que era capaz una flecha afilada con punta de metal. En medio de tales preocupaciones, Luo Ling cargó otra flecha en su arco de entrenamiento y disparó. Esta vez utilizó mucha menos fuerza que en el intento anterior y la flecha ni siquiera alcanzó el tablero objetivo antes de perder impulso. Con los ojos cerrados, echó un vistazo rápido a su mundo interior y se sintió aliviado al descubrir que su competencia aumentaba en 1. Quedó claro que no importa si la flecha da en el blanco o no. Lo que importa es si le dispararon. Luo Ling no se detuvo ahí. Con un repentino estallido de inspiración, comenzó a realizar algunos experimentos. Media hora después, exhausto, se dejó caer sobre el tocón pulido de un árbol. Pero el brillo en sus ojos no podía ocultarse. El trabajo que realizó hace un tiempo tuvo algunos resultados inesperados. No hacía falta decir que, para adquirir competencia en tiro con arco, tenía que disparar flechas continuamente. Esto no solo consumía mucho tiempo debido al suministro limitado de flechas, que lo obligaba a recuperarlas repetidamente después de su uso, sino que también era físicamente exigente, ya que el uso del arco consumía una resistencia considerable. Sin embargo, a partir de experimentos anteriores, descubrió algunas formas nuevas de acumular esos puntos de manera más eficiente. Luo Ling tomó una flecha del carcaj y la sostuvo entre sus dedos índice, medio y pulgar antes de lanzarla al azar. La pieza de bambú formó un arco débil en el aire y cayó al suelo junto a sus pies. Ni siquiera cubrió más de unos pocos centímetros antes de perder todo su impulso. En los registros de trabajo, el contador de competencia para tiro con arco aumentó en 1. Una sonrisa se formó en el rostro de Luo Ling. Gracias a sus entusiastas esfuerzos, encontró una manera de hacer trampa en el proceso de entrenamiento. Al reemplazar el arco con su mano, disparó la flecha. El registros de trabajo lo aceptó como un intento exitoso y le otorgó un punto de competencia. Con casi ningún consumo de energía, logró el mismo resultado que tirar completamente de un arco y disparar a un objetivo con todas sus fuerzas. Podría hacer esto todo el día sin sudar e incluso podría intentarlo dentro de su habitación en el orfanato. Pero hubo un precio que tuvo que pagar para abusar de este atajo. El músculo de hierro, venas de acero, técnica de forja corporal, ya no pude obtener ningún beneficio. Después de todo, hay que perder algo para ganar algo. Sin embargo, a Luo Ling no le molestó. Tenía solo 9 años y tenía mucho tiempo para entrenar su cuerpo. Incluso si se apresura a llegar a la etapa de maestro marcial, aún se quedaría corto en comparación con los maestros marciales que tenían 20 y tantos años. La única razón por la que quería convertirse en maestro marcial tan pronto era para acumular fuerza mental, la energía central de un artista marcial Murim. Cuanto antes se convierta en maestro marcial, antes podrá comenzar a entrenar con fuerza mental. En este mundo desconocido, no se sentiría seguro hasta que tuviera algún tipo de capacidad de autoconservación. Por el contrario, dominar el tiro con arco aumentaría directamente su producción de combate. En Houtian, el tiro con arco le dio penetración, rango 1, que podría ignorar la defensa enemiga. En el mundo de Murim, su destreza de batalla actual probablemente podría competir cara a cara con la de un maestro marcial de etapa 2. ¿Qué pasaría cuando mejore nuevamente el tiro con arco? Houtian 3. ¿Qué tipo de regalo recibiría? No pudo evitar esperarlo con ansias. X. La repetición no era algo nuevo para Luo Ling. Los artistas marciales se entrenaron principalmente repitiendo sus técnicas una y otra vez hasta que recibieron la iluminación y las dominaron. Cuanto más realices la técnica, más te familiarizarás con ella. Las palabras, la repetición hace la perfección, no eran, después de todo, una charla vacía. Lo hizo en el mundo Murim y también en este mundo. Especialmente después de obtener registros de trabajo, la repetición se había convertido en el único método de entrenamiento. Pic. Ajustar, lanza. Luo Ling siguió este ritmo mientras disparaba las flechas de entrenamiento de bambú. Gracias a sus laboriosos esfuerzos,
Los puntos de competencia en tiro con arco se acumularon a la velocidad de la luz. Solo quedan unos pocos tiros más antes de alcanzar el objetivo, 1000. Al final, ese momento no tardó mucho en llegar. 5 minutos más tarde, cuando disparó la última flecha, de repente un dolor familiar emergió de lo más profundo de su cuerpo. Sus ojos se sentían como si alguien les hubiera echado aceite caliente encima, y su cuerpo, especialmente la parte superior del cuerpo, soportaba un dolor punzante como si algo lo estuviera apretando. Luolin casi gritó cuando el dolor se volvió insoportable, especialmente en sus ojos. Casi los arrancó solo para detener el dolor inhumano. Era como si alguien intentara sacarse los ojos con una cuchara apagada y oxidada. Después de persistir durante lo que pareció una eternidad, el dolor infernal desapareció como si nunca hubiera estado allí. Acostado en el suelo como un águila extendida, el ex-dios marcial respiró profundamente mientras se recuperaba del agotamiento. Empapado de sudor y lágrimas, el exgenio marcial tenía una figura lamentable y, si uno entrecerrara los ojos, incluso notaría una mancha húmeda en sus pantalones de tono oscuro. Con ese tipo de dolor inhumano torturando su cuerpo y saboreando su fuerza de voluntad, ¿cómo podría aún tener control corporal? Por suerte para él, no había nadie cerca que notara esta vergüenza. Luo Leng no pudo evitar fruncir el ceño. El dolor esta vez fue muchas veces mayor que el anterior, especialmente alrededor de los ojos. ¿Evolucionaron sus ojos? Pero no pudo notar la diferencia, ya que sus imágenes seguían siendo las mismas que antes de la actualización. Pero no se detuvo en ello y hundió su conciencia en su mundo interior. El mundo bañado en oro, sus ojos se sintieron atraídos por la imponente tablilla que casi tocaba el cielo. Ejercicio de forjado corporal con músculos de hierro y venas de acero, segundo nivel, competencia, 201/500. Tiro con arco, Houtian 3, penetración, rango 1, debilidad, rango 1, competencia, 0/5000. Capítulo 13, Hacia el bosque, parte 1. Debilidad, rango 1. Cuando centres toda tu concentración en un objetivo, tendrás la oportunidad de descubrir sus puntos débiles. Los proyectiles que impacten en esos puntos débiles tendrán sus efectos duplicados. Como de costumbre, la descripción fue breve. Pero Luoling, como la verdadera fuente de la creación de registros de trabajo, entendió lo que la tableta intentaba decir. Pero como comprendía el verdadero potencial de la nueva habilidad, no podía aceptarla tan fácilmente como lo había hecho cuando penetración apareció por primera vez. En Murim, las artes marciales se desarrollaron enormemente hasta el punto de que pasaron de ser algo que solo fortalecía el cuerpo a ser capaces de realizar extraordinarias hazañas sobrenaturales. Largos saltos, atacar desde varios metros de distancia, controlar armas a distancia, moverse a velocidad del sonido, controlar ciertos elementos. Todo esto fue posible gracias a diferentes y exóticas técnicas marciales desarrolladas a lo largo de varios miles de años de historia. Una habilidad que ignora la defensa no era algo nuevo para Luoling. Las personas que practican técnicas marciales elementales Jin podrían infundir su fuerza mental Jin en armas para lograr un resultado similar. Incluso él lo había hecho con el suyo, esgrima con rueda ligera, técnicas del pasado. En comparación con esto, los efectos de debilidad eran demasiado increíbles. Golpear los puntos débiles de una técnica marcial causa el doble o 10 veces más daño. Esto era de conocimiento común. A veces, incluso existía la posibilidad de que la técnica fallara y resultara contraproducente para el usuario cuando se atacaban estos puntos débiles. Una vez que se sabe dónde atacar, incluso un promedio de 3 RD y el soldado guerrero marcial podría matar a un maestro marcial perfeccionado. Etapa 1. Sin embargo, encontrar esos puntos débiles fue lo que requirió las habilidades. Un artista marcial sabría dónde están los puntos débiles de su técnica y los cubriría con otras técnicas marciales para que no fuera obvio. A menos que su oponente fuera un artista marcial talentoso que hubiera experimentado estilos similares en abundancia, sería casi imposible notar esos puntos débiles. Al menos no eran algo que uno pudiera ver con solo entrecerrar los ojos. ¿Pero qué vio aquí? Esta debilidad, la capacidad, ¿podría decirle dónde reside la debilidad de un objetivo simplemente concentrándose? Como artista marcial competente y experimentado, Luoling mostró cierto escepticismo. ¿Cómo pudo ser tan fácil? Con la cabeza llena de dudas, puso en práctica esta habilidad recién adquirida.
¿Resultado? De hecho, fue así de fácil. El agujero del tamaño de un dedo en el tronco de un árbol opuesto podría dar fe de ello. Cuando centró toda su atención en ese grueso tronco, notó un brillo naranja opaco hacia el borde del tronco. Tardó unos 5 segundos en ser visible. Todavía escéptico, cargó una flecha y la soltó, apuntando al punto resaltado. Inicialmente, Lolin asumió que la flecha solo perforaría unos pocos centímetros en el tronco del árbol. Después de todo, el árbol que eligió era tan grueso que no podía rodearlo con sus manos. Pero para su sorpresa, la flecha no se detuvo en el tronco, siguió avanzando hasta perforar directamente hacia el otro lado. Lolin dejó el arco y exhaló una respiración profunda. Fuerte. Debilidad. Era una habilidad demasiado irrazonable y no estaba de acuerdo con ninguna lógica de artes marciales que él conociera. El tronco de ese árbol contaba con una dureza que superaba a la de un guerrero marcial que practicaba manuales de fortalecimiento corporal. Sin embargo, tal robustez no pudo disuadir a una simple flecha de punta opaca hecha de bambú. Es decir, con la fuerza de un Super Second Trade Martial Warrior, podía matar a un monje Shaolin bien entrenado en Martial Master de su vida anterior que era experto en el fortalecimiento corporal. Lolin se rió entre dientes, imaginando las miradas en los rostros de esos burros calvos cuando se enteraron de su nueva habilidad. ¿Cómo reaccionarían cuando sus cuerpos llamados invulnerables fueran perforados por las flechas de un simple guerrero marcial de segunda categoría? Dejando a un lado la fuerza, Lolin también encontró su debilidad, una evidente. Primero, Bess tardó unos 5 segundos en materializarse el punto débil del árbol. Era solo un objeto inmóvil y poco inteligente, pero tuvo que concentrarse durante 5 segundos antes de poder ver el brillo naranja. ¿Cuánto tiempo llevaría a encontrar los puntos débiles de otro humano o de una bestia? Aunque aún no lo había comprobado, Lolin estaba seguro de que serían más de 5 segundos. Debido a que tomó tanto tiempo manifestarse, es posible que esta habilidad solo vea su utilidad en emboscadas. En segundo lugar, la energía después de disparar la flecha y explotar con éxito el punto débil del árbol, Lolin se sintió un poco fatigado, como si hubiera corrido a toda su velocidad durante unos minutos. Cabe señalar que, como Second Trade Martial Warrior, su enfoque estaba en desarrollar su resistencia. Además, cuando el tiro con arco evolucionó, aumentó su resistencia por un amplio margen. Sin embargo, incluso con todas estas mejoras, todavía se sentía sin aliento después de un solo uso. Estaba claro que no podía usarlo debilidad tan tranquilamente como penetración. Tenía que tener cuidado y utilizar esta habilidad con moderación. Aunque debilidad tenía sus limitaciones, Lolin no podía negar su potencial. Como mínimo, podría competir contra un verdadero maestro marcial con la fuerza de un guerrero marcial de segunda calificación. La fuerza genera confianza. Y Lolin recibió el impulso suficiente. Después, tiro con arco ascendió a Houtian 3, dejó de entrenar con él, se llenó el estómago con unos bollos al vapor y comenzó a trabajar en el ejercicio músculos de hierro, venas de acero, forja corporal. Mientras tiro con arco mejoró su destreza en la batalla, el ejercicio de forja corporal fue la verdadera técnica de cultivo que tuvo que practicar para mejorar su rango de guerrero marcial. Era más importante. Como esperaba, debido a que la resistencia había experimentado un aumento masivo, pudo repetir el ejercicio más de 10 veces. Pero Lolin se detuvo después de 10 asaltos. No podía gastar toda su resistencia porque le quedaba un último ejercicio por hacer. Sosteniendo el mango de la pesada espada de madera diseñada para parecer una espada larga, Lolin comenzó a balancearla al ritmo. Evitó conscientemente seguir cualquier patrón específico de las muchas técnicas de cultivo de espada marcial que conocía, ya que quería que la tablilla registrara no una técnica, sino el manejo de la espada en sí. Los frutos obtenidos de tiro con arco eran bastante dulces, después de todo. Después de asar bien el conejo, Lolin lo comió en el almuerzo. Los abundantes nutrientes de su carne mejorarían su masa muscular y su físico después de ser digeridos. Quizás mañana vea algunas mejoras tangibles. Sintiéndose lleno, Lolin empacó sus cosas y regresó al orfanato para dormir. Le dolía todo el cuerpo y estaba completamente exhausto. Como no tenía nada más que hacer, bien podría tomar una siesta. Afortunadamente, el orfanato se había vuelto más tranquilo desde que lo visitaron las personas de la secta.
No sabía qué causó este cambio, pero estaba bastante agradecido por no haber sido molestado por esos mocosos por una vez. Luolin juró que dormiría como un tronco hasta la hora de cenar. Desafortunadamente, el destino tenía planes diferentes para él. ¡Bam, bam! Mientras los estruendosos golpes resonaban en la habitación, Luolin se despertó sobresaltado, deslizando instintivamente una mano debajo de su almohada para agarrar su cuchillo afilado como una piedra. Sus ojos se movían rápidamente por el espacio tenuemente iluminado, sus músculos tensos y sus sentidos alerta. Después de un momento tenso, exhaló aliviado al darse cuenta de que todavía estaba solo. Bam Bam despierta. Alguien gritó desde el otro lado de la puerta y Luolin encontró esta voz bastante familiar. Esta voz ronca y aguda solo podía pertenecer a una persona, Guardián Daluo. Pero el hombre nunca lo había visitado en el orfanato. Después de todo, no eran tan cercanos. ¿Por qué estaba aquí tan de repente? Con ardiente curiosidad, Luolin caminó hacia la puerta, la abrió y casi saltó de su piel cuando un rostro sudoroso, calvo y de barba descuidada se acercó demasiado para su comodidad. Saltó hacia atrás, se puso nervioso y frunció el ceño, mirándolo fijamente. Antes de que pudiera cuestionar la intención del hombre, la voz ansiosa del portero Daluo se derramó. Lin, ven conmigo, rápido. Un huésped importante necesita tu ayuda. ¿Qué? Capítulo 14. Hacia el bosque, parte 2. Luolin nunca había visto al portero Daluo tan animado, prácticamente rebotando en las puntas de sus pies como un niño emocionado. Era como si apenas pudiera contener cualquier buena noticia que estuviera dispuesto a compartir. Daluo, que normalmente se comportaba con el peso de años y experiencia, parecía haber perdido todo eso en un instante. Su habitual comportamiento brusco fue reemplazado por una energía casi juvenil, como si algo extraordinario acabara de suceder y apenas pudiera guardárselo para sí. Luolin no pudo evitar sentir que su curiosidad aumentaba en respuesta. ¿Qué pudo haber ocurrido para que este guardián empedernido y con cara de hierro, un hombre que lo había visto y hecho todo, actuara tan mareado? Guardián Daluo, ¿qué pasa exactamente? Con un estiramiento perezoso, dejó que sus músculos se relajaran, dejando escapar un bostezo que parecía expulsar los últimos restos de sueño de su sistema. Echó una rápida mirada hacia la ventana, donde el cielo aún brillaba. Su ceño fruncido se profundizó al darse cuenta de que todavía estaba lejos de la noche. El día se prolongaba, pero algo inesperado ya había trastocado sus planes de pasar una tarde de descanso. Esperaba dormir hasta la cena, pero claramente el destino, o quizás Daluo, tenía otras ideas. Lanzó una mirada desagradable al hombre barbudo, con los ojos entrecerrados por la irritación. El descaro de este bruto sudoroso y desaliñado de irrumpir y arruinar su merecido descanso. Luolin apretó la mandíbula, reprimiendo el impulso de dispararle en ese mismo momento. Este calvo debería tener una muy buena razón para perturbar su sueño o habría un infierno que pagar. O bien no se dio cuenta o simplemente no le importaban las miradas de daga que Luolin le enviaba. Daluo se secó el rostro sudoroso con el dorso de sus manos gruesas, parecidas a troncos, imperturbable. ¿Recuerdas que te conté cómo el jefe de la aldea fue a la ciudad a buscar ayuda de un cultivador? Bueno, adivina qué. Ha vuelto, y no vino solo. La voz de Daluo prácticamente vibraba de emoción mientras se inclinaba más cerca, con los ojos muy abiertos por el entusiasmo. Trajo consigo no uno, sino 2 cultivadores. La voz del portero había subido un nivel, como si el mero pensamiento de invitados tan estimados fuera demasiado emocionante para mantenerlo contenido. Su entusiasmo era palpable y, por un momento, pareció como si pudiera estallar por la pura emoción de dar esta noticia. Luolin parpadeó, momentáneamente aturdido mientras tardaba unos segundos en procesar completamente lo que Daluo acababa de decir. ¿Cultivadores, de nuevo? La palabra resonó en su mente, provocando una mezcla de confusión y sospecha. ¿Qué estaba pasando aquí? Durante 6 largos meses, no había visto ni un solo rastro de estos llamados inmortales. Estaban envueltos en misterio, tanto que incluso los lugareños parecían saber poco sobre ellos. Esto le había llevado a creer que eran seres raros, casi míticos, que solo aparecían en las circunstancias más extraordinarias. Pero ahora, en el lapso de solo 2 días, de repente eran 4. Sin embargo, después de pensarlo,
Se dio cuenta de que no era que fueran raros, pero no había razón para que los encontrara en un lugar tan atrasado. Lo mismo ocurrió con los artistas marciales del mundo Morim. Por lo general, si no estaban haciendo ninguna misión fuera de los límites de sus escuelas, la gente común no tenía ninguna posibilidad de ver a un artista marcial competente. Luolin relajó su mente excesivamente imaginativa. Es una gran noticia, dijo asintiendo con la voz firme y tranquila. Luolin miró brevemente a Daluo, que prácticamente vibraba de emoción, pero su propia expresión permaneció serena. Tal vez ahora finalmente podamos capturar a esa bestia devoradora de hombres que mata a nuestros hermanos cazadores. Aunque reconoció la importancia de la llegada de los cultivadores, sus ojos no se iluminaron con el mismo entusiasmo que los de Daluo. Después de conocer a los dos cultivadores hace unos días, la impresión inicial de Luolin se vio rápidamente atenuada por la realidad. Había previsto encontrarse con seres de destreza de otro mundo, pero lo que encontró en cambio fueron individuos con su propio conjunto de defectos y peculiaridades. No eran las figuras místicas e infalibles que había imaginado. Por supuesto, era posible que estos cultivadores no fueran tan exitosos como él esperaba. La mente de Luolin volvió a la impresionante figura que una vez había visto, un hombre que se elevaba por los cielos con la gracia de un pájaro, desafiando las leyes mismas de la naturaleza. El recuerdo de esa demostración de poder todavía estaba vívido en su mente, un marcado contraste con los cultivadores más arraigados y visiblemente defectuosos que había conocido recientemente. ¿Esos cultivadores necesitan mi ayuda?, preguntó Luolin, frunciendo el ceño. En respuesta, Daluo dejó escapar un suspiro largo y exagerado, con los hombros ligeramente hundidos mientras sacudía la cabeza. «Ja. Y aquí pensé que finalmente vería tu cara de sorpresa», dijo, con una voz teñida de una mezcla de exasperación y diversión. Se reclinó y una sonrisa perpleja resonó en sus labios. «Realmente eres un mocoso tosco, ¿lo sabías?». Sus palabras estaban mezcladas con un sarcasmo lúdico, como si hubiera esperado que Luolin reaccionara con más asombro. La expresión del portero era una mezcla de simulada decepción y cuidado, revelando que, a pesar de su exterior brusco, sentía cierto cariño por el comportamiento imperturbable de Luolin. Sacudiendo la cabeza, respondió. Como no están familiarizados con este lado del bosque de las 100 bestias, necesitan a alguien familiarizado con estos bosques. Luolin exclamó, levantando una ceja en genuina confusión, ¿no hay muchos cazadores experimentados en el pueblo? No debería ser mi turno de ser el guía, ¿verdad? Lo dijo en voz alta, pero su mente ya estaba reconstruyendo la razón probable por la cual la tarea había recaído en su regazo. La repentina comprensión le hizo mirar a Daluo con una mirada cómplice. ¿Por qué crees? Daluo guiñó un ojo, lo que provocó escalofríos en la columna vertebral de Luolin. Un hombre fornido con una apariencia descuidada que intentaba actuar de manera linda, la imagen era demasiado única. Luolin se erizó, su rostro se sonrojó de irritación mientras silbaba entre dientes apretados, su voz baja y peligrosa. Guardián Daluo, ¿has perdido toda tu inteligencia junto con tu cabello? Sus palabras estaban plagadas de un agudo sarcasmo mientras gruñía, y su frustración era evidente. ¿Sabes perfectamente por qué van al bosque y aún así esperas que los acompañe? Tranquilízate y escúchame primero, mocoso. Daluo se clavó en sus oídos, sin importarle la ira de Luolin. Primero, con esos cultivadores cerca, no correrás ningún peligro. Después de todo, necesitan tu guía para navegar por el bosque. Incluso si las cosas van mal, se asegurarán de que estés a salvo. Con su mano libre mostró 2 dedos. En segundo lugar, tu experiencia. Has sido un visitante frecuente de la periferia del bosque de las 100 bestias durante medio año. Conoces los entresijos de esos bosques malditos mejor que algunos de esos cazadores, experimentados. Luolin notó un sarcasmo tangible en la voz de Daluo cuando habló de esos cazadores. Creo que, si las cosas van mal, incluso si esos 2 cultivadores no regresaron, lo harás. Daluo terminó, mostrando gran confianza en Luolin. Tienes demasiada fe en mí, guardián Daluo, dijo Luolin, con un tono reprochable. A pesar del filo agudo de su voz, su mente ya zumbaba como un engranaje de un motor, procesando los razonamientos de Daluo. Mientras lo pensaba, no podía negar que las palabras del portero tenían cierto mérito.
Dada su familiaridad con la periferia exterior del bosque de las 100 bestias, fácilmente podría mantenerse alejado de posibles problemas. A menos que fuera alguien cuyas habilidades superaran ampliamente las suyas, nada podría impedir que Luo Lin escapara. Al menos valió la pena intentarlo. Pero antes de aceptar, Luo Lin sabía que necesitaba estar seguro de lo que podía ganar con este acuerdo. No era alguien que se lanzara a algo sin sopesar primero los beneficios. ¿Qué gano yo con esto?, preguntó, con un tono agudo y calculador. Al escuchar esto, Daluo no pudo evitar reírse y una sonrisa astuta se extendió por su rostro. No esperaba menos de Luo Lin, cuyo proceso de pensamiento estaba mucho más allá de su edad. Bueno, ¿alguna vez has oído hablar de la píldora refinadora de sangre? Capítulo 15. Hacia el bosque, parte 3. ¿Es el de quien hablaste, Daluo? Él es solo un niño. Daluo parecía avergonzado bajo la mirada escrutadora del hombre de mediana edad sentado en una silla acolchada. Detrás de él se encontraba un joven que no parecía tener más de 15 años. Luo Lin sintió una mirada acalorada sobre él y apartó la mirada del hombre con túnicas blancas tradicionales, el cultivador. Cuando siguió a Daluo, este hombre le lanzó una mirada casual. Pero esa mirada hizo que se le erizaran los pelos de la nuca como advertencia. Este hombre probablemente podría matarlo con una bofetada, tal pensamiento surgió en su cabeza. Incluso sin mirar, Luo Lin sabía quién era el dueño de esos ojos ardientes. Giró la cabeza y le mostró una sonrisa al curioso adolescente. El niño se sorprendió al principio, pero aún así asintió con la cabeza. Lord Ping, ¿se atrevería un plebeyo como yo a acostarse frente a usted? Los robustos brazos de Daluo temblaron animadamente mientras se explicaba apresuradamente. La conversación llamó la atención de Luo Lin. Tuvo que admitir que, a pesar de su miserable apariencia, el calvo descuidado sabía cómo unir sus palabras. Gracias a sus halagos ocultos, el hombre magníficamente vestido relajó su expresión. Entonces explícate. Lord Ping exigió. Luo Lin notó la falta de reproche en su tono y suspiró interiormente. Había subestimado al portero. El hombre que él consideraba descarado y brutal resultó ser astuto como una rata. Fue una revelación para el dios marcial reencarnado. Puede que sea un niño, pero créeme, Lord Ping, está muy por delante de esos llamados cazadores de la ciudad. Conocía esos bosques traicioneros como el dorso de su palma. Y su sentido de orientación es mucho mejor que el mío. Incluso con 30 años de experiencia en la vida, Luo Lin todavía luchaba por mantener la cara seria mientras Daluo elogiaba sus habilidades ante los cielos. Especialmente algunos fragmentos que fueron exagerados, como la historia de él escapando de una manada de lobos. La narración de Daluo fue tan vívida que incluso Luo Lin casi lo creyó. De hecho, había logrado escapar con éxito de una manada rabiosa hacía muchos días, pero no eran lobos sino perros salvajes. Había un abismo de diferencia entre ellos. Como era de esperar, el hombre de mediana edad fue vendido a los cuentos fantásticos de Daluo. No esperaba que un niño que aún no había llegado a la pubertad fuera tan valiente, dijo el cultivador, sonando impresionado. Luo Lin, ¿verdad? ¿Te gustaría guiarnos hasta el bosque? Luo Lin no necesitó el incómodo guiño de Daluo para comprender la situación. Asintió con aire decisivo. Dom Nule. Mañana por la mañana partiremos. Nos vemos aquí al amanecer. X. Más vale que valga la pena, guardián Daluo. Luo Lin espetó mientras salían de la posada. Incluso acepté sin indicar mi condición según su solicitud. Si insisten en ir al interior del bosque, corro. Todo el mundo sabe que el peligro acecha en las partes más profundas del bosque de las 100 bestias. Sin mencionar las feroces bestias avanzadas, incluso hubo rumores de fantasmas y no muertos flotando por ahí. Si no fuera por la recompensa de la que habló Daluo en su camino hacia aquí, nunca se habría acercado a los cultivadores. Daluo resopló en burla. Le estás dando demasiado crédito a esa gente, Lin. Luo Lin esperó una explicación, pero no llegó ninguna. Daluo ya se había dado la vuelta y se alejaba en dirección opuesta al orfanato. Al ver su ancha espalda derretirse entre la multitud reunida para observar al inmortal, Luo Lin recordó los fragmentos de información sobre la recompensa.
Según el guardián, una pastilla refinadora de sangre podría limpiar los órganos internos y lavar los meridianos, fortaleciéndolos ligeramente. Su posibilidad de sentir el aumentaría por un amplio margen. Fue debido a las maravillosas propiedades de la píldora que Luo Ling aceptó correr el riesgo. Dada su personalidad cautelosa, nunca habría mordido más de lo que puede masticar. Dejando de lado el aspecto del fortalecimiento del meridiano, que era un concepto extraño para el dios marcial reencarnado, solo el fortalecimiento de los órganos internos fue suficiente para impulsar sus músculos de hierro, venas de acero, forja corporal, técnica al siguiente nivel. Luo Ling podría ingresar al nivel de guerrero marcial de primer nivel mucho antes y comenzar a despertar su fuerza mental. Con la ayuda de esta pastilla, Luo Ling podría ahorrarse un mes de trabajo duro. Él se sintió tentado. Luo Ling parpadeó y luego apartó los ojos del mar de gente que rápidamente se tragó al corpulento portero. En cuestión de segundos, incluso la brillante cabeza calva de Dalwo había desaparecido de la vista. Miró hacia el horizonte, donde el sol se hundía gradualmente en el arco entre altas colinas, bañando el cielo de oro naranja. La noche estaba cerca, acercándose con un impulso imparable, pero aún pasaría algún tiempo antes de pintar el mundo en una oscuridad total. Después de mucha deliberación, trotó hasta el campo de entrenamiento. Era imposible volver a la cama y continuar durmiendo la siesta. Toda apariencia de somnolencia había abandonado su cuerpo cuando éste se aceleró debido a los golpes erráticos del portero. Su única esperanza seguía siendo sudar y cansarse lo suficiente para poder dormir y recuperarse. La noche transcurrió sin incidentes para la gente de Five Fragrance Village. Después de que se extinguió la emoción inicial de conocer a un inmortal, todos continuaron con sus vidas. Luo Ling se puso su equipo de caza habitual, aseguró su arco y su carcaj y llegó al lugar designado, la posada. «¿Viniste?» El joven que vio el día anterior estaba allí para saludarlo con un gesto de asentimiento. El cultivador de mediana edad no estaba por ningún lado. «El maestro está cultivando. Por favor, espere unos minutos». «Entendido». Luo Ling asintió en reconocimiento y se apoyó contra una pared. Cerrando los ojos, miró hacia su mundo interior. Ayer por la tarde entrenó hasta cansarse y no tuvo tiempo de verificar sus frutos de trabajo. Como su empleador aún no había llegado, sería mejor terminar con esto de una vez. Ejercicio de forjado corporal con músculos de hierro y venas de acero. Segundo nivel, competencia, 220/500. Arquería, Houtian 3, penetración, rango 1, debilidad, rango 1, competencia, 1244/5000. Como ese día ya no pudo realizar el ejercicio de forja corporal, Luo Ling invirtió sus esfuerzos en la práctica del tiro con arco y la espada. Especialmente, tiro con arco. Y ver números enormes, además de la competencia, hizo que sus labios se estiraran hasta convertirse en sonrisas contentas. Anoche disparó flechas hasta que sus músculos gritaron en señal de protesta, y gracias a ello el ejercicio de forja corporal le reportó unas decenas de puntos. El método, tramposo, podría otorgarle puntos de competencia en tiro con arco, pero su principal método de cultivo no se benefició de ello. Solo practicando de la manera tradicional se podría lograr eso. Esos números masivos en los registros de trabajo encendieron el deseo de Luo Ling de entrenar más duro. Los beneficios tangibles podrían hacer que cualquiera se esfuerce más. Si esto continuaba, Luo Ling estimó que entraría en el 1 y califica la etapa de guerrero marcial en solo 15 días. «Luo Ling, mi maestro está aquí», el suave susurro del joven rompió la concentración de Luo Ling, sacando al experto Murin reencarnado de su mundo interior inmersivo. Parpadeando, Luo Ling contempló su entorno. Pero aparte del joven, que estaba como en profunda meditación, no había nadie más a la vista. Quizás notó su confusión, el joven sonrió mientras él explicaba. «El maestro acaba de enviarme una transmisión de voz». «Oh, espera, no sabes qué es una transmisión de voz, ¿verdad? Déjame explicarte». Capítulo 16. Hacia el bosque, parte 4. El joven, a quien había llegado a conocer como Lijón, resultó ser un parlanchín. Su boca no había dejado de aletear ni un segundo desde que comenzaron el viaje. Pero a Luo Ling no le resultó molesto.
Estaba bastante agradecido con los jóvenes, ya que su incesante charla llenaba los vacíos de información que tenía sobre este mundo. Su mayor cosecha fue el conocimiento que obtuvo sobre los cultivadores y el llamado y la transmisión de voz, después de comprender sus características, resultó ser un truco familiar para el transmigrador. Después de que un artista marcial alcanza la segunda etapa de maestro marcial, su cuerpo tiene una abundancia de fuerza mental, también conocida como respiración interior. Podrían abordar algunas técnicas auxiliares. Usando la respiración interior para transmitir un mensaje directamente a los oídos de un objetivo para evitar escuchas clandestinas, lo llamaron los artistas marciales de Murim, técnica del susurro. Los cultivadores emplean un método similar, reemplazando el papel de respiración interior con quirespiración. Hablando de I, Lolin no pudo evitar reflexionar sobre este tema. Li Hong lo explicó como la esencia de la existencia misma. Todo lo que ve y siente, ya sea vivo o no vivo, está compuesto de I. Por el contrario, respiración interior solo podría ser generada por un ser con alma. Los cultivadores entrenan absorbiendo el I que los rodea y usándolo para modificar y elevar su esencia de vida. Pero los artistas marciales tuvieron que entrenar rigurosamente y estimular su mente y cuerpo una y otra vez para aumentar su respiración interior. Después de recibir una explicación detallada de I de Li Hong, Lolin tuvo que admitir a regañadientes que estaba muy por encima de la respiración interior, tanto en versatilidad como en potencia bruta. Camino inmortal parecía ser superior a camino marcial de todas las maneras posibles. Para gran pesar de Lolin, su charla ociosa llegó a su fin cuando llegaron a un claro. El suelo estaba cubierto de pilares de madera rotos y deformes, y hojas secas cubrían lo que parecían ser los restos rotos de una tienda de campaña. Muchos huesos de animales de todos los tamaños estaban esparcidos al azar por la zona, pintando un panorama sombrío. ¿Es este el lugar donde apareció por primera vez? El cultivador de mediana edad preguntó mientras observaba el claro marcado por una evidente actividad humana. Sí, Lord Ping, respondió Luoling, observando atentamente su entorno. Este claro se llamaba extraoficialmente reunión y solía ser un lugar para que los cazadores del pueblo vistieran a sus presas en el campo. Los carniceros profesionales, entre estos cazadores, ayudaban a otros a preparar sus cacerías por un precio. Después de todo, no todas las partes de un animal que capturaban eran útiles. En lugar de recuperar todo, prefieren llevar solo las partes valiosas. Desde la mañana hasta la tarde, la reunión siempre veía una oleada de actividad. Sin embargo, hoy, aunque el sol ya había salido al cielo, no había ni un alma presente. Según Dalu, esa bestia devoradora de melenas atacó a los desprevenidos carniceros cuando estaban ocupados y dejó solo cadáveres medio comidos para que los cazadores que regresaban se recuperaran. Aunque los cazadores habían dejado de venir aquí durante unos días, Lolin todavía podía oler el espeso aroma metálico exclusivo de la sangre. Aunque, con sus capacidades actuales como 2ND trate guerrero marcial, no podía decir si el olor provenía de la sangre de una bestia o de sangre humana. Y no fue él el único que notó esta extrañeza. ¡Qué resentimiento tan denso!, se quejó Lord Ping, frunciendo sus cejas con una mirada reflexiva. Es imposible que las bestias salvajes sin la sensibilidad adecuada sean capaces de esto. Podría pertenecer a aquellos humanos que fueron asesinados. Dijo Li Hong, basándose en la conclusión más lógica que se le ocurrió. Lolin se distanció de los arbustos circundantes que crecían alrededor de los bordes del claro y se paró más cerca de Li Hong. Los densos arbustos eran una tapadera perfecta para ocultar a un depredador. Si algo acechaba en estas alfombras de verde denso y decidía tender una emboscada, podría convertirse en el primero en ser víctima. Preferiría no ser ese tipo desafortunado. No le habría importado si todavía tuviera las capacidades de su vida anterior, incluso si aparecieran cientos de devoradores de melenas. Desafortunadamente, solo era un segunda califica la basura de guerrero marcial. Lolin prefirió trabajar según las circunstancias en lugar de aferrarse a una arrogancia irrazonable. Las personas que seguían aferrándose a sus logros pasados y no estaban dispuestas a adaptarse a menudo morían de las formas más crueles posibles. Él no sería como ellos. De hecho, Lord Ping asintió con la cabeza en señal de acuerdo con el joven. Es obra de una especie de pantera. Solo los seres asesinados por los tigres o sus variantes dejarían tras de sí un resentimiento tan denso.
El tono grave del cultivador de aspecto capaz sorprendió a Luo Ling y una sensación de pavor comenzó a instalarse en su corazón. Maestro, ¿podría ser un espíritu tigre? Li Hong adivinó que su voz temblaba cuando hablaba, una clara indicación de miedo. No necesariamente, Lord Ping desacreditó la suposición del joven con un movimiento de cabeza. Tenía mucho más conocimiento y podía captar fácilmente pistas que los jóvenes no habían captado. Aunque hay resentimiento, no siento ni una pizca de demoníaco. Esa cosa no es un espíritu demoníaco, por el momento. Por el momento. Maestro, ¿quieres decir que esta bestia está a punto de entrar en la demonía? Li Hong le golpeó la cabeza al hombre de mediana edad, buscando confirmación. Parece que sí. De lo contrario, no veo cómo una simple bestia sin espiritualidad podría estimular emociones negativas tan densas en sus víctimas. Luo Ling estaba genuinamente confundido por el intercambio de palabras de los dos cultivadores. ¿Demonios? ¿Resentimiento? ¿Qué está pasando aquí? Entendió el significado de esas palabras individualmente, pero juntas no tenían sentido para él. Justo cuando pensaba que había logrado darle algún sentido a este mundo completamente nuevo, aparecieron cosas más extrañas y le dieron una bofetada en las mejillas. Fue frustrante. Necesitaba obtener respuestas. El transmigrador se aclaró la garganta y se acercó al joven, con la voz cayendo en un susurro silencioso mientras preguntaba, «Hermano Hong, ¿qué es un demonio?» Unos segundos de silencio persistieron en él claro. Luo Ling sintió que sus mejillas ardían de vergüenza, pensando que lo habían ignorado. Quizás no era el momento adecuado para hacer preguntas. Los animales salvajes, después de la iluminación, adquieren sensibilidad y comienzan a absorber el del aire. A ese proceso lo llamamos demonización. Una vez que la demonización tiene éxito, ya no son bestias salvajes, sino que se les llama demonios. Luo Ling dejó de moverse torpemente de un pie al otro y escuchó atentamente mientras la suave voz del hombre de mediana edad fluía. Lord Ping cruzó sus manos detrás de su espalda y miró hacia las profundidades de los densos bosques del bosque de las 100 bestias. Generalmente, la iluminación de la sensibilidad es un proceso prolongado, que tarda entre 10 y 20 meses en completarse. Pero Lord Ping se alejó, entrecerrando los ojos ante algo en la distancia. Pero ese proceso podría acelerarse consumiendo la esencia de carne y sangre de una criatura sensible. Dado que estas bestias no podían matar a un demonio debido a la enorme brecha de poder, los humanos son su alternativa favorita. Se dio la vuelta y le lanzó a Luo Ling una mirada desprovista de emociones. Es necesario que matemos a esa bestia antes de que se cobre la vida de más humanos desprevenidos. Entonces, chico, ¿estás dispuesto a echarnos una mano? Luo Ling sintió un escalofrío corriendo por su columna vertebral. La expresión del rostro del cultivador no le auguraba nada bueno. Capítulo 17. Hacia el bosque, parte 5. Luo Ling instintivamente tomó su espalda, rozando algunos dedos a lo largo del contorno de la daga escondida debajo de su camisa. ¿Puedo saber lo que estás insinuando, Lord Ping?, él preguntó. El señor sonrió, ignorando la evidente inquietud de Luo Ling. Las bestias que están a punto de demonizar tienen un sentido impecable ante los peligros. Nunca lo encontraremos si buscamos a ciegas, dijo Lord Ping. Pero una bestia que aún no ha completado su demonización carece de la inteligencia adecuada y es muy susceptible a las trampas. El cultivador hizo una pausa y hurgó en sus mangas. Como cazador, debes saber cómo atrapar presas, ¿verdad? Se rió mucho para disgusto de Luo Ling. Solo soy un mortal débil. Moriré, dijo Luo Ling, extendiendo las manos. Sus ojos se entrecerraron. Antes de comprender completamente al devorador de melenas, había asumido con confianza que podría escapar si alguna vez lo encontraba en la naturaleza. Ahora estaba teniendo dudas. La fuerza de un 2N de que el guerrero marcial podría no ser suficiente para garantizar su seguridad contra este flagelo. Con penetración y debilidad trabajando en conjunto, podría matar a la bestia, pero realmente se quedaría quieta y le permitiría usar todas sus habilidades. Según la descripción de Lord Ping, la bestia suena como si pudiera rivalizar con un maestro marcial. Aparte de su poder de ataque, Luo Ling fue ampliamente superado en todos los demás aspectos. Como se trataba de una cuestión de vida o muerte,
no le avergonzaba admitir su debilidad. «Estás bastante tranquilo para alguien que habla de la muerte», Lord Ping arqueó una ceja. «¿Son todos los niños de 9 años de tu pueblo como tú?» Luo Ling se encogió de hombros. «Tal vez, no lo sé». Él habló. «No interactuó mucho con niños de mi edad». A Luo Ling le resultó difícil mostrar miedo o cualquier otra emoción extrema en su rostro. Sus recuerdos de vidas pasadas no lo permitirían. Siendo un artista marcial de primer nivel en Murim, sin mencionar haber perdido la vida por una traición desgarradora, Luo Ling había experimentado demasiado. La experiencia de desesperación al perderse en un vacío que lo consume todo mientras se acerca la muerte podría hacer que cualquiera desarrolle un trauma. Si se les diera la oportunidad de una segunda vida, muchos se encerrarían en la seguridad de sus zonas de confort y nunca más se irían. Pero Luo Ling no era como ellos. Si lo fuera, no habría hecho carreras regulares en el bosque de las 100 bestias durante los últimos 6 meses. Él era un guerrero. Fue criado para enfrentar sus miedos y superarlos. «Eres un niño interesante, Luo Ling». Lord Ping se rió suavemente. A su lado, Li Hong observaba la diatriba con interés. Ya sea por su desinterés o por su respeto hacia el hombre, no había intervenido desde que el cultivador de mediana edad empezó a hablar. «Toma esto». El cultivador arrojó algo, e instintivamente Luo Ling lo atrapó entre sus dedos índice y medio. «Esto es». Luo Ling interrogado, mirando el papel amarillo pegado entre sus dedos. Líneas rojas onduladas delineaban el pergamino y en el medio se dibujó un carácter para escudo con hermosos trazos. «Hon, ayuda a tu pequeño amigo». Lord Ping les dio instrucciones y les dio la espalda. «Sí, maestro». Li Hong dijo con una reverencia. Azotó la cabeza hacia Luo Ling y señaló con el dedo el papel amarillo. «Lo que tienes en tus manos se llama talismán. Los talismanes son un producto de los estudios de matrices. Li Hong se abstuvo de entrar en una larga perorata sobre las matrices después de notar la cara despistada de Luo Ling. Se aclaró la garganta y reformuló sus palabras. «Todo lo que necesitas saber es que, al colocar ese papel en tu cuerpo, puedes crear un escudo invisible capaz de soportar un golpe total de un principiante del establecimiento de la fundación». «¿Hablas en serio?», exclamó Luo Ling. «¿Este papel endeble puede bloquear un ataque de alguien en Foundation Establishment?». Miró el talismán con una mezcla de sorpresa e incredulidad. «Increíble». De Li Hong obtuvo un análisis detallado de las distintas etapas del cultivo. Foundation Establishment tuvo 6 subetapas y se agruparon en 3 partes: temprano, medio y pico. Si se comparara su fuerza con la de los artistas marciales de Murim, Luo Ling estaba seguro de que podrían igualar fácilmente a los grandes maestros marciales solo en potencia bruta. Ahora le decían que un trozo de papel podría protegerlo de un ataque total por parte de un gran maestro marcial. No era de extrañar que le resultara difícil de creer. «Dale una palmada en el pecho y déjame golpearte. Entonces sabrás si es verdad o no». Li Hong sonrió y mostró sus hileras de dientes de color blanco perla. Luo Ling tomó sus palabras con cautela. Aún así, hizo lo que le dijeron. Cuando el trozo de papel entró en contacto con la piel de su mano izquierda, se incendió de la nada y se convirtió en cenizas antes de que Luo Ling pudiera siquiera registrar el calor. Lanzó esa mano ansiosamente por puro instinto. Pero incluso después de varios segundos, no se sintió ningún dolor. «Va». Los gritos de risa de Li Hong le recordaron al transmigrador que no estaba solo. Aunque se sintió avergonzado, no lo mostró en su rostro. En lugar de eso, estiró su mano izquierda hacia el joven. «¿Eso es todo?», él preguntó. Según la descripción del joven, pensó que se sentiría empoderado después de activar el talismán, pero no se sentía diferente de antes. ¿Lo estaban engañando? Bueno, la sonrisa de Li Hong levantó algunas banderas de advertencia en la cabeza de Luo Ling. Dio un paso hacia el transmigrador y corrió hacia él con la mano derecha levantada, listo para lanzar un gancho. Luo Ling vio el puño entrante y ya encontró una manera de esquivarlo. Pero su cuerpo era demasiado lento para obedecer las órdenes de su cerebro. No esperaba que los jóvenes parlanchines tuvieran tales capacidades. El puño de Li Hong se acercó a su cara y Luo Ling se preparó para soportar el impacto. No hubo tiempo para defenderse. Sin embargo,
Justo cuando esos nudillos estaban a unos centímetros de hacer contacto con su pobre rostro, sucedió algo asombroso. El puño de Lijón se congeló en su lugar como si algo lo estuviera bloqueando. Innumerables ondas se extendieron en el aire con su puño como epicentro, ondulando como una superficie de agua perturbada por una piedra. ¿Ves? El joven se rió entre dientes. Incluso con mi cultivo en etapa prenatal máxima, apenas pude romper la barrera. Deberías confiar en mi maestro. Bueno, ya basta de hablar. Lord Ping intervino. Luoling, como ya has usado el talismán, deberíamos darnos prisa. Sus efectos solo durarán 1 hora. Tenemos que capturar a la bestia antes de eso. Con su protección garantizada, Luoling no tenía motivos para negarse. Además, Lord Ping también había prometido duplicar sus recompensas después de que lograran matar a sus presas. Y aunque quisiera negarse, ya había utilizado el talismán. No había vuelta atrás. Entendido. Luoling inhaló profundamente y un brillo agudo apareció en sus ojos. ¿Qué debo hacer? Toma esto. Lord Ping le entregó al transmigrador una bolita negra del tamaño de una cuenta de oración. Cuando yo diga, tritura el pellet y unta la sustancia en cualquier parte de tu piel. ¿Qué hace esto? Preguntó Luoling, observando el pellet que tenía un marcado parecido con la caca de cabra. Se encogió la cara ante la idea de dejar que tocara su cuerpo. Parece caca de cabra, ¿no? Lijón se inclina y susurra. Sus palabras estaban destinadas solo a sus oídos. ¡Lárgate! Lord Ping le dio un golpecito en la frente al joven y lo envió volando fuera del claro. El pobre niño se estrelló contra los arbustos y sus gemidos de dolor y malestar apenas llegaron a los oídos de Luoling. Ese es un producto popular entre los cazadores profesionales que cazan demonios, explicó Lord Ping. Mejorará el aroma del cebo. Al untarte la piel, tu olor humano se magnificará innumerables veces. Incluso si tuviera alguna inteligencia rudimentaria, la bestia no podría evitar correr hasta aquí. Luoling asintió con la cabeza. Él entendió el plan. Genial. El hombre de mediana edad asintió con la cabeza. Ahora cuenta hasta 10 y tritúralo. Entendido. Luoling se preparó. El peligro y las recompensas van de la mano. A menos que estuviera dispuesto a correr riesgos, su oportunidad nunca llegaría. Capítulo 18. Hacia el bosque, parte 6. Luoling agarró el arco en la mano con una flecha clavada mientras sus ojos saltaban vigilantemente de los arbustos a los árboles. Ni siquiera el más mínimo crujido de las hojas pasó desapercibido. Ser cebo no era una buena sensación. Luoling prefirió ser el cazador. Lord Ping y su aprendiz se habían escondido en el bosque, tendiendo una emboscada al devorador de melenas. Luoling intentó sentir su presencia, pero no lo logró. Sin la ayuda de respiración interior, era como cualquier otro mortal, aunque con un toque más de fuerza. Las capacidades de un 2ND y los guerreros marciales estaban lejos de ser suficientes. Una respiración. 2 respiraciones. 10 respiraciones. Luoling contó los números en su corazón y realizó un seguimiento del tiempo transcurrido desde que se utilizó el perdigón. No serviría de mucho, ya que su única intención era mantenerse nervioso. En un árbol a lo lejos, Luoling notó algo diferente. Entrecerró los ojos y centró su visión aguda en ese contorno ondulante oculto entre las hojas densas, pero no pudo tener una imagen clara debido a la mala iluminación. Había algo en ese árbol, oculto a la vista. El transmigrador podía jurar que lo estaba mirando fijamente. Las palpitaciones en su corazón no debían ignorarse. Luoling participó en muchas batallas en su vida anterior. Salió arrastrándose del mar de cadáveres y se hizo un nombre en los Murim como el trascendente más joven. Sus habilidades se perfeccionaron a través de roces regulares con la muerte. Después de la transmigración, perdió todas sus habilidades ganadas con tanto esfuerzo y solo quedó la 6ª sensación de peligro. Pero Luoling no podría estar más feliz por ello. ¿Cuántas veces le había salvado el culo en estos 6 meses? Demasiadas veces para contarlas. X. Las ramas temblaron y las hojas crujieron cuando algo pesado se movió hacia adentro. Al principio era solo un árbol. Pero pronto,
Otro que estaba a su lado hizo vibrar sus ramas. Luego otro. Y otro. Algo se movía entre las ramas y venía hacia él. Luolin llevó la cuerda de su arco hasta sus límites y apuntó a uno de los árboles enraizados en el borde del claro. Dado el rumbo que había tomado el acosador, eventualmente lo pisotearía. Con la defensa del talismán en su lugar, ya no tenía que preocuparse por la seguridad personal. Luolin jugó con la idea de disparar un tiro de advertencia. Podría obligar a la bestia a salir al aire libre. Pero después de pensarlo un momento, lo abandonó. Había un plan en marcha con el Comocebo. No correría ningún riesgo arriesgado. Está aquí. Prepárate. Una suave voz le susurró a los oídos. El hombre en el cuerpo del niño movió la cabeza. Él ya lo sabía. Grrrr. Un gruñido profundo y animal se deslizó entre las hojas, crudo y amenazante. Y eso era todo lo que Luolin necesitaba para determinar con precisión la posición de la bestia. Su agarre de la cuerda disminuyó y la flecha saltó hacia adelante, desapareciendo en el enredado abrazo de las hojas. La penetración redujo la resistencia del aire que enfrentaría la flecha, por lo tanto, el impulso general no se vio muy afectado. En un abrir y cerrar de ojos, la caña con punta de metal desapareció en el velo de los verdes. ¡Gra! Un estruendo estalló en la bestia, y su rugido se convirtió en un grito doloroso. La flecha había encontrado su objetivo, pero aún no estaba claro si había causado algún daño real. Luolin no estaba dispuesto a esperar y descubrirlo. Sacaron otra flecha del carcaj y la clavaron en el arco. La penetración y la debilidad no fueron las únicas recompensas que obtuvo al mejorar tiro con arco. El conocimiento de las formas adecuadas de manejar un arco en diferentes situaciones también apareció en su cabeza en forma de recuerdos. Algunos incluso se asimilaron a sus músculos, pasando a formar parte de sus reflejos. Las ramas chillaron y gimieron, luego se rompieron con un crujido agudo mientras una masa sombría se precipitaba hacia Luolin. Sin dudarlo, el transmigrador estaba en movimiento. Quedarse quieto mientras cazaba a un depredador era un paso en falso para los ingenuos. Había superado hacía tiempo su ingenuidad. Otra flecha fue disparada a la bestia, y esta vez, Luolin apuntó a sus ojos. Con la bestia ahora expuesta, Luolin finalmente tuvo una visión clara. Como había predicho el cultivador, era una pantera vestida con un pelaje negro medianoche y con los ojos ardiendo de un rojo sangre intenso. Había un escalofriante destello de inteligencia acechando en esas profundidades depredadoras. La flecha pasó cerca de los ojos de la bestia y estuvo a punto de alcanzar su objetivo. El cuerpo carnoso de esta bestia parecía más duradero de lo que esperaba. Incluso con un 10% de defensa ignorada, todo lo que quedó fue un fino corte de papel. Y sus reflejos no eran nada de qué burlarse. Luolin fue tomado por sorpresa, pero sus años de experiencia tomaron el control, evitando un error de novato. En un instante, cayó bajo y rodó rápidamente hacia su izquierda, abrazando el suelo mientras se apartaba del camino del peligro. Grrr. El devorador de melenas gruñó furioso, con sus ágiles patas enrollándose con fuerza, listo para otro ataque. Un siniestro gas negro comenzó a filtrarse de su piel, haciendo sonar las alarmas en la mente de Luolin. En una estocada, la bestia ya estaba sobre él, con sus afilados caninos a apenas unos centímetros de su cara. Innumerables ondas se dispersaron en la superficie del escudo invisible mientras cumplía fielmente su propósito. La pantera no era grande y apenas alcanzaba el tamaño de la cintura de un adulto. Pero ese pequeño marco ocultaba una potencia desproporcionada a su masa corporal. Su boca apestaba a sangre humana y el corazón de Luolin se hundió en el pozo. La ira hervía en su corazón, la audacia de esta bestia. Pero solo la ira no lograría nada. Incluso sus flechas estaban imbuidas de penetración. Se suponía que eso ignoraría que el 10% de la defensa no podía cortarle una herida en la piel, y mucho menos sus ataques cuerpo a cuerpo. Luolin depositó sus esperanzas en Lord Ping, el cultivador que ideó este plan. Y el hombre no lo decepcionó. Desde más allá de los arbustos tenuemente iluminados, un objeto reflectante se abrió paso. Pero Luolin vio con precisión lo que era, una espada. Una espada sin empuñadura. La confusión tenía espacio entre una lucha de vida o muerte. Aunque tenía un montón de preguntas,
Luolin se centró en el asunto en cuestión. El talismán protector resistía bien, pero ¿por cuánto tiempo? Buscando su espalda, Luolin sacó el cuchillo de piedra afilado. Sin embargo, en el momento siguiente, Lord Pin demostró su confiabilidad cuando la espada voladora formó un arco en el aire. La espada trazó una trayectoria brillante. Su borde parpadeaba brillantemente a medida que se acercaba a la bestia. Los ojos de la pantera se abrieron en un momento de reconocimiento sorprendido, justo cuando el arco mortal de la espada alcanzaba su objetivo. En un instante, el arma voladora pasó rápidamente junto al cuello de la bestia, con su filo afilado cortándolo como un cuchillo caliente corta la mantequilla. Todo se desarrolló en un instante. En un momento, la bestia era una imagen de rabia salvaje. Sus gruñidos resonaban en el bosque mientras golpeaba contra el escudo invisible con furia implacable. Sus garras y dientes chocaban en una frenética sinfonía de desesperación. Luego, en un instante, el cuadro se hizo añicos. La inmensa y fibrosa forma de la bestia se retorcía violentamente como en cámara lenta, y su poderoso cuerpo colapsaba al suelo en una dramática cascada carmesí. La sangre brotó de la herida en un rocío feroz, pintando la tierra en un testimonio sombrío y salpicado del golpe fatal. La cabeza de la bestia, separada de su musculoso cuello, cayó con una final repugnante. Rodó por el suelo del bosque, con los ojos muy abiertos en una expresión congelada de sorpresa y dolor, antes de descansar a unos pasos de distancia, un testimonio inquietante y silencioso del rápido final de su reinado de terror. La escena quedó en marcado contraste. El aire, antaño cargado de los amenazantes gruñidos de la bestia, ahora yacía quieto y pesado, marcado solo por las tranquilas consecuencias de una acción repentina y decisiva. El bosque, testigo de la dramática caída de la bestia, pareció contener la respiración tras el violento espectáculo. Y listo. Lin, volvamos. Luolin rompió con su estupor mientras el tono optimista de Lijón atravesaba el incómodo silencio que se calmó tras la muerte del demonio. Todavía no podía creer lo que ocurrió en ese momento. El animal al que apenas hirió después de arriesgar su vida murió así. ¿Es este el poder de un cultivador? Capítulo 19. Un regalo generoso. La pelea terminó en un abrir y cerrar de ojos. La bestia demonizada murió incluso antes de que Luolin pudiera ver los medios de un cultivador. No le sorprendió la espada voladora que decapitó al devorador de melenas. Si estos cultivadores pudieran pisarlo y volar, entonces muy bien podrían usarlo para matar desde la distancia. Lo que quería ver eran los hechizos, de los que tanto había oído hablar a los aldeanos y a Lijón. Luolin evitó echar un vistazo reflexivo a los restos divididos en dos de la bestia. A partir de su breve choque, el transmigrador se dio cuenta de que la fuerza del demonio fallido casi rivalizaba con la de un maestro marcial de etapa 3, a solo un paso de alcanzar el nivel de gran maestro. Es decir, tal vez ni siquiera un gran maestro fue suficiente para hacer que Lord Pin revelara algunas de sus cartas. ¿Qué te pasa? Luolin casi cortó con su cuchillo antes de darse cuenta de que la mano envuelta alrededor de su cuello pertenecía a Lijón. Respiró aliviado y devolvió el cuchillo al lugar que le correspondía. Lijón, Luolin masticó sus palabras con los dientes apretados. Por favor, avísame cuando estés cerca. No me asustes así. El joven se rió con un movimiento de cabeza. Claro que sí, lo haré. Por cierto, el maestro es increíble, ¿no? Luolin, mostrando su exasperación, meneó la cabeza y aceptó a regañadientes el abrazo en el hombro. También estaba secretamente asombrado por la fuerza del joven. Intentó alejarse discretamente de la llave de cuello, pero no lo logró incluso después de usar todas sus fuerzas. ¿Cuál es el reino de cultivo de Lord Pin?, preguntó Luolin después de renunciar a la resistencia. Como no pudo luchar contra ello, más vale que lo acepte. Los ámbitos de cultivo, según el conocimiento de Lijón, fueron respiración prenatal, establecimiento de cimientos, refinación de y formación de núcleos. Había más etapas, pero él sabía hasta estas. Se preguntó qué etapa había alcanzado el cultivador de mediana edad para alcanzar una fuerza tan impresionante. Maestro, probablemente haya llegado al reino de formación central. La respuesta de Lijón estuvo llena de incertidumbre. Nunca revela su cola, como un zorro astuto. Antes de que Luolin pudiera responder, el joven a su lado acunó su cabeza y gritó de dolor.
Podía jurar que había un bulto cómico creciendo en la frente del niño de pelo de cuervo. Maestro, ¿no puedes escuchar a escondidas a tu discípulo? Está violando mi privacidad. Entonces deja de hacer tonterías. Lord Ping se reveló detrás de un árbol, con las manos cruzadas a la espalda. En cuanto a ti, Luo Ling. Luo Ling se animó cuando llamaron su nombre. Eres valiente para ser un mortal sin ningún cultivo. Los ojos del cultivador de mediana edad brillaron con aprobación. Gracias, señor Ping. Luo Ling hizo una reverencia. Los artistas marciales respetan a los fuertes. Lord Ping había demostrado su extraordinaria destreza decapitando a una bestia en la que apenas podía dejar un rasguño. Es cierto que solo era un segundo. Ahora es un guerrero marcial, muy lejos del máximo poder que alcanzó en su vida anterior. Pero a Luo Ling le gustaba vivir en el presente. Lord Ping merecía su respeto. Inicialmente, prometí una pastilla para refinar la sangre como recompensa por esta tarea, dijo Lord Ping, acercándose. Y también ofrecí duplicar esa recompensa si aceptas mi plan. Sus palabras fluyen con naturalidad y Luo Ling se preguntó a dónde quería llegar con esto. Paciente, esperó a que terminara porque parecía que el cultivador tenía más que decir. Pero tu demostración de coraje me agradó. Lord Ping volvió a meter la mano en las mangas, hurgando, como si buscara algo. Luo Ling estaba medio convencido de que el cultivador tenía una bolsa oculta en sus mangas. Ya había visto al hombre sacar cosas desde dentro 2 veces. Aquí, dijo, repartiendo un libro marrón de tapa dura y una pequeña botella de arcilla del tamaño de la palma de la mano. Tómalo como un regalo mío. ¡Guau! Maestro, ¿es esa una técnica de cultivo?, exclamó Li Hong dudosamente. Se inclinó sobre los hombros de Luo Ling y lo empujó. Ling, abre el libro. Luo Ling reprimió su emoción. Aunque dejó de lado las cuestiones de cultivo después de descubrir su bajo potencial, todavía albergaba pensamientos sobre embarcarse en este ilustre camino. Longevidad e inmortalidad, ¿quién no la querría? Tenía la confianza para encontrar una manera de mejorar su talento después de lograr Martial Transcendent, pero eso probablemente llevaría algunos años. Las aguas lejanas no pueden saciar la sed inmediata. Luo Ling abrió el libro, recibido con el agradable aroma de la tinta fragante. El nombre del libro fue revelado en una caligrafía deslumbrante, audaz y artística. El arte de reparar meridianos volumen 1. Oh, es esta técnica, suspiró Li Hong, sonando como un globo desinflado. ¿De qué se trata esto? Luo Ling ya había comprendido bien la personalidad del joven. Era hablador y podía parecer amigable, pero no muchas cosas podían entrar en sus ojos. Tomemos como ejemplo el cadáver de la bestia demonizada. Aunque Luo Ling no sabía si era comestible, todavía planeaba desollarlo y llevar el cadáver a la venta. Como mínimo, se venderían un par de mármoles de bronce. Un mármol de bronce no era una cantidad pequeña. Una familia promedio de 3 personas podría vivir un mes lujosamente, comprar ropa nueva cada semana, tener carne en cada comida y aún tener algunos repuestos para llevar. Si vivieran frugalmente, esa familia podría mantenerse durante años. En Five Fragrance Village, esos cazadores podían matar para tener en sus manos este cadáver. Sin embargo, los 2 cultivadores no habían mostrado ni una pizca de interés en ello. Podía entender a Lord Ping porque el hombre podía producir fácilmente una píldora refinadora de sangre como recompensa, que según Daluo, costaba 10 veces la piel del conejo de orejas rojas que vendía. Pero ¿por qué este Li Hong también mostró tanto desdén hacia él? Sus gestos coincidían con los de un descendiente de una familia adinerada. En secreto, se alegró de no tener que compartir este dinero. Él en el actual necesitaba todo el dinero que pudiera conseguir. Podría mejorar sus engranajes e incluso permitirse esas costosas hierbas para un baño medicinal. Esta técnica entra en la categoría de forja de carrocerías y consta de 3 volúmenes. Practicar cada volumen a su perfección mejoraría tu bobina meridiana en un nivel. Li Hong explicó, sacudiendo la cabeza. Pero, aunque es un manual de forja corporal, no proporciona ningún aumento de fuerza. Y es realmente difícil de dominar. En mi opinión, es una completa farsa. Luo Ling filtró las últimas partes del discurso del joven.
Su atención se mantuvo en la primera mitad. La técnica podría mejorar las bobinas meridianas. No era eso lo que más necesitaba. ¿Por qué decidió dejar de lado la idea del cultivo para más adelante? No fue porque poseía una espiral meridiana de bajo grado mortal, lo que lo consideraba no elegible para la secta de la corona fragante. Aunque Luolin aún tenía que descubrir la conexión entre el grado de una bobina meridiana y su potencial de cultivo, comprendía la importancia de tener un mejor talento. Una técnica que mejora dicho talento, como no tratarlo como un tesoro. Luolin ofreció una reverencia respetuosa al cultivador de mediana edad. Gracias por el generoso regalo, respetable señor. El hombre le había dado exactamente lo que más necesitaba en ese momento. Luolin no se preocupó por los deméritos o limitaciones de la técnica. Tenía sus artes marciales, y si las palabras de Li Hong tuvieran algo de verdad, como trascendente marcial, podría enfrentarse cara a cara con un experto en el escenario de Chivo Fanning. Eso fue más que suficiente por ahora. El cultivador, de aspecto erudito, reconoció su reverencia con un gesto de aprobación. Eres sensato, a diferencia de mi discípulo. Pero lo que dijo es verdad. Esta técnica de forja corporal no le proporcionará ninguna fuerza o condición física adicional. Sin embargo, te dará lo que más necesitas. Li Hong puso su rostro en una máscara de disgusto, pero fue ignorado. Luolin se dio cuenta de que el hombre tenía más que decir, así que se quedó callado para escuchar. A nadie le gustaba que lo interrumpieran en el medio. Te estoy dando una oportunidad, Luolin, dijo. Si puedes dominar este primer volumen en 6 meses, te daré el segundo y el tercer volumen gratis. Pero si no puedes, entonces no es necesario que te acerques a mí. Sus palabras resonaron en los oídos de Luolin. Fue un desafío y podría ser una prueba velada para él. Lo haré, señor. Luolin anunció con gran confianza. Con la ayuda de Backwards of 12, si no podía dominar la primera de las 3 mitades de una técnica en 3 meses, bien podría dejar de fortalecerse y comenzar a cultivar. Capítulo 20. Amigo. Luolin envolvió el cadáver de la pantera en un rollo de hojas y lo ató en un nudo apretado con algunas enredaderas. Se necesitaría al menos 1 hora para quitar la piel y Lord Pin no esperaría tanto. Tampoco pudo llevar el cadáver al pueblo porque podría atraer una atención poco agradable. Después de todo, pocos pudieron resistir el atractivo de los mármoles de bronce. Lo mejor que pudo hacer en ese momento fue esconder el cuerpo y regresar después de escoltar a sus clientes de regreso al pueblo. Luolin apiló el cuerpo sin cabeza de la pantera en 3 capas de manta hechas de hojas. Esperaba que fuera suficiente para enmascarar el olor sangriento. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Li Hong curioso. Se encontraba a una distancia segura de Luolin y observaba atentamente. El cadáver de esta bestia es un tesoro. Estoy planeando volver más tarde para desollarlo. Dijo Luolin, atando las vides en un nudo apretado. Su rostro se arrugó por la tensión porque tuvo que usar gran parte de su fuerza. Es solo una bestia demonizada fallida, apenas vale nada, ¿verdad?, que lo hace valioso para usted. Bueno, dijo Luolin, eligiendo sus palabras con cuidado. Lo que para algunos parecen sobras, para otros puede ser una fortuna. Solo la piel y la carne podrían alcanzar algunas canicas de bronce. Para los mortales, incluso una sola canica de bronce puede significar comodidad, tal vez no mucho para ustedes, pero suficiente para cambiar nuestras vidas, aunque sea por un tiempo. Luolin hizo todo lo posible para explicar la importancia del cadáver de la bestia sin degradarse demasiado. Incluso si hubiera aceptado su condición de miembro de los estratos más bajos de la sociedad, todavía no quería perder el orgullo básico que tenía como máximo experto en su vida anterior. ¡Ah! Li Hong exclamó. Señaló con el dedo el cadáver envuelto en hojas. Entonces, este cadáver es importante para ti y quieres ocultárselo a los demás, ¿verdad? Puedes decir eso. Luolin movió la cabeza en señal de acuerdo. Los jóvenes lo entendieron y eso es suficiente. No tenía ganas de dar más explicaciones. Ya veo. Luolin lo distrajo y se dedicó a pensar en formas de ocultar el olor. Incluso con capas de hojas, algunos animales perspicaces aún podían oler el olor sangriento. Si tan solo pareciera un rasguño en ese pelaje negro aterciopelado, el trascendente marcial transmigrado sentiría que le duelen los hígados. Oye,
esto te vendría bien. Luo Ling se dio la vuelta y sintió una rápida palmadita en su hombro izquierdo. Y una vez más, tuvo que luchar contra el impulso instintivo de blandir su cuchillo contra quien estuviera detrás de él. Apretó los dientes, pero decidió no recordárselo al joven. Claramente, el brat no tomó en serio sus palabras. Felizmente inconsciente de su estatus desplomado en el corazón del niño más pequeño, Li Hong ofreció un par de pergaminos, uno verde y el otro amarillo. Parecía satisfecho consigo mismo mientras los empujaba hacia Luo Ling. ¿Qué son? Luo Ling interrogado, intrigado. Se dio cuenta de que eran talismanes porque su apariencia se parecía a la que le dio Lord Ping. Incluso el cultivador de mediana edad tenía la cabeza vuelta en su dirección, aparentemente interesado en lo que estaba haciendo su discípulo. Este es un talismán enmascarador, dijo Li Hong, empujando ligeramente hacia afuera el talismán verde. Luego señaló al amarillo, y este es un talismán rastreador. Permitió una sonrisa burlona en su rostro e infló su pecho con orgullo. Mamá dijo que siempre ayudará a mis amigos en sus momentos de necesidad. Toma, rasga ligeramente el verde y pégalo en esa cosa. Luo Ling no los aceptó directamente, pero decidió mirarlos a los ojos del joven. Se decía que los ojos son puertas de entrada al alma y que las verdaderas intenciones de una persona a menudo se proyectan en sus ojos. ¿Amigo? La palabra parecía extraña, un cultivador, nacido en el privilegio y el poder, ¿realmente lo vería como un igual? La mente de Luo Ling luchó con la idea, la incredulidad pesaba mucho. La gente del pueblo siempre hablaba de que los cultivadores eran un grupo orgulloso y rara vez ponían a los mortales en sus ojos. Esta evaluación había demostrado su eficacia después de conocer a esos dos discípulos de la secta de la corona fragante. Aunque lo enmascararon bien, Luo Ling todavía notó el desdén velado en sus actitudes cuando interactuaban con la madre Yi. Y este Li Hong, un discípulo de alguien como Lord Ping que podía ser tan fuerte, si no más fuerte, que un trascendente marcial, ¿lo consideraba un amigo? Para ser honesto, a Luo Ling le resultó difícil de creer. ¿Qué pasa con esa cara? Al darse cuenta de la expresión facial transformada de Luo Ling, Li Hong protestó. Eres valiente, inteligente e incluso el maestro lo ve. Eres diferente de la gente del pueblo, no valen mi tiempo. ¿Por qué no te consideraría un amigo? Luo Ling de repente se dio cuenta. Había estado pensando demasiado. Li Hong era un cultivador y eso es cierto. Pero también era un hecho que era solo un niño con una buena educación, aunque un poco protegido. Quizás aún no estaba corrompido por la arrogancia. Los pocos cultivadores que conoció hasta ahora eran todos hombres adultos. Habían visto el mundo y conocían el funcionamiento de la sociedad mejor que un niño ingenuo. Sabían mejor su valor, trazando así una línea clara entre ellos y aquellos con menos importancia. Este Li Hong, si ignoraba su hermosa ropa y su actitud ligeramente animada, no parecía ser muy diferente de los niños del orfanato. La visión del mundo de Luo Ling se renovó nuevamente. Gracias. Luo Ling dibujó sus labios en una sonrisa. Una sonrisa genuina que no le había mostrado a nadie más después de venir a este mundo. Un amigo, tal vez. X. Su regreso atrajo la atención de todos. La masa de futuros cazadores y el jefe de la aldea estaban junto a la puerta y los recibieron con grandes sonrisas en sus rostros. Lord Ping se encargó de informar a las masas sobre su éxito al someter al devorador de melenas. Esto le valió una ronda de aplausos, así como lemas de alabanza y adoración. Luo Ling no pudo evitar criticar a las masas celosas. Finalmente, fue testigo de la popularidad de la que disfrutaban estos cultivadores. Ni siquiera los artistas marciales de Murim eran tan venerados por las masas comunes. El jefe de la aldea y el líder de los cazadores escoltaron respetuosamente a Lord Ping y su discípulo de regreso a la posada con gran fanfarria. Luo Ling se escapó aprovechando la multitud. Aunque tenía un talismán enmascarador que ocultaba su olor, Luo Ling todavía quería hacerlo pronto, de lo contrario, no se sentiría a gusto. No tomó el camino directo de regreso al lugar donde había escondido el cuerpo. Dalo desconocía felizmente que su descarado anuncio a Lord Ping era en gran parte la verdad. El transmigrador conocía las afueras del bosque como el dorso de su palma. Luo Ling recorrió con destreza los sinuosos caminos de barro y midió cada uno de sus pasos. Su arco estaba bien sujeto,
Un palo irregular actuaba como flecha y era llevado hasta el límite. Rompió esa cosa de la rama de un árbol que cruzó en el camino. Sus pasos se detuvieron abruptamente y giró rápidamente, un 80%. Con un movimiento preciso de sus dedos, liberó la tensión de la cuerda tensa. La flecha improvisada silbó en el aire, abriéndose paso entre los densos arbustos que se encontraban varios metros más adelante. Selanaiva. El grito de dolor tenía un matiz brusco y pertenecía indistintamente a un hombre, escondido tras el velo del denso follaje. Su identidad aún era desconocida. Pero a Luo Ling no le importó. Vic, advirtió. O la próxima vez será una flecha real.